Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me comenta Fray Fabio que ustedes han seguido como texto fundamental en su formación teológica como laicos el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de San Juan Pablo II. Y llegando a la parte de la moral, nos planteamos cuáles son los fundamentos de la moral cristiana. Los puntos que les voy a ofrecer no son una repetición del catecismo, pero ustedes fácilmente podrán relacionar lo que aquí decimos con lo que ustedes encuentran allá. Ante todo, ¿de dónde viene la palabra moral? Moral viene de una palabra latina, mos, moris, que indica la costumbre, lo que se acostumbra. La moral se refiere a las costumbres. Y la primera pregunta que nos hacemos es si existe una moral propiamente cristiana. Es una pregunta que la podemos formular mejor de esta manera. Si lo que pide la moral cristiana es algo ilógico, entonces eso no obliga. Si la moral cristiana pide cosas irracionales, ilógicas, absurdas, eso no se le puede exigir a nadie. Pero por otro lado, si la moral cristiana está pidiendo cosas que son lógicas, que son racionales, entonces no se necesita la fe. Porque si es algo que cualquier persona puede entender con su análisis, puede entender con su cabeza, no se necesita que sea cristiano, porque es algo lógico. Entonces lo primero que vamos a resolver es esa pregunta, que es la que nos va a dar el estatuto, podríamos decir, el sello característico de la moral cristiana. Lo vamos a descubrir a partir de la respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿existe una moral propiamente cristiana? Esa es la pregunta. ¿Existe una moral propiamente cristiana? Y antes de responder, hemos planteado una situación difícil, porque da la impresión de que si lo que enseña la moral cristiana es ilógico, es irracional, no tenemos derecho a exigirlo. Si lo que plantea la moral cristiana sí es racional y sí es lógico, no se necesita ser cristiano para vivirlo. O sea que da la impresión de que no hay una moral cristiana. De hecho, hay personas, incluso dentro de la Iglesia Católica, que han renunciado a la búsqueda de una moral cristiana. Ellos piensan que lo que hay que hacer es encontrar un acuerdo de convivencia con los demás. Se habla mucho de una ética de mínimos, por ejemplo. Se habla de un pacto social. Como que lo único que queremos es establezcamos unas reglas de convivencia y eso es todo lo que necesitamos. Esas reglas de convivencia irían sancionadas
por las autoridades legislativas del lugar. Por ejemplo, el Congreso de la República. Así es como muchas personas ven este tema hoy. No se necesita una moral cristiana, lo que necesitamos es una ética que sea un pacto social actualizado y actualizable, que tiene que ser sancionado y promulgado por el cuerpo legislativo correspondiente. Es decir, el Parlamento, el Congreso de la República, lo que sea. Tenemos que resolver esa pregunta, porque de esa pregunta depende si hay o no hay una moral cristiana. Efectivamente, nosotros, los cristianos, hablamos de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Ese es un discernimiento. Discernir, ¿qué significa ese verbo? Separar, distinguir. ¿Qué necesita usted para discernir? Luz. ¿Qué luces tiene el ser humano? El ser humano tiene una luz que es la luz de la razón. Entonces, es verdad que la luz de la razón es importante para nosotros. La luz de la razón me ayuda a esclarecer algo sobre lo bueno y lo malo. Pero nosotros afirmamos que hay otra luz que no suprime la luz de la razón, sino que la confirma y la eleva. Y esa es la luz de la fe. Entonces, si lo piensas bien, el problema de si existe o no una moral cristiana está relacionado con el problema de la relación entre la razón y la fe. Si nosotros logramos, con el favor de Dios, si nosotros logramos comprender un poco mejor esta relación entre razón y fe, logramos entender también la diferencia entre una ética, simplemente como acuerdo de argumentos humanos, y una moral propiamente cristiana. Entonces vámonos a esta otra pregunta. ¿Qué le añade la fe a la razón en lo que tiene que ver con el comportamiento humano? ¿Qué le añade? La razón me indica muchas cosas, me enseña muchas cosas. Pero nosotros afirmamos que la fe no contradice, sino que confirma y eleva a la razón. Y de ahí depende nuestra respuesta a la pregunta de si existe una moral cristiana. Entonces, ¿qué le aporta la fe a la razón? Podemos preguntarnos incluso de un modo personal, existencial. Mientras yo estoy hablando, usted hágase esa pregunta. Desde que yo empecé a tomar mi fe en serio, ¿qué gané? ¿Qué le trajo la fe a mi vida? ¿Qué le ha traído la fe a mi vida? Usted puede encontrar distintas respuestas. ¿Qué le ha traído la fe a mi vida? ¿Qué he ganado yo con la fe? Pero lo vamos a limitar aquí al tema de lo bueno y lo malo. Entonces, la razón me dice algunas cosas sobre mi vida. La razón me dice algunas cosas sobre la dignidad que tengo como persona humana, la razón. Y la razón me da entonces información sobre la dignidad que tú tienes como ser humano. Bien. Llega la fe. ¿La fe anula lo que me dijo la razón? No. Repito los verbos. Lo confirma y lo eleva. Porque la dignidad del ser humano queda no solo confirmada, sino elevada cuando yo descubro
que ese ser humano ha sido objeto del amor divino y que ese amor ha llegado a su plenitud, a su más impresionante expresión en el sacrificio de la cruz. Entonces, como persona capaz de razonar, yo puedo y debo respetarte, eres un ser humano. Hasta ahí llega la razón. La fe me lleva más allá. La fe me lleva a descubrir, no solo tienes una dignidad por tu inteligencia, por tu voluntad, sino que eres infinitamente valioso. Eres infinitamente valiosa porque vales el precio del amor de Cristo hasta la sangre, hasta la cruz, hasta la muerte. Entonces, la fe no viene a anular a la razón. La fe no anula a la razón. La fe confirma que hay una gran dignidad en el ser humano. No solo lo confirma, lo eleva. Muestra una razón superior. Vamos a dar otro ejemplo. ¿Conocemos alguna cultura donde el adulterio sea visto como una cosa virtuosa? Ninguna. En ninguna cultura se ve como virtuoso que una persona esté casada y engaña a su pareja. Es decir, es evidente que la razón humana llega a una conclusión: no es bueno el adulterio. Eso lo descubre la razón humana. Pero vamos a suponer que yo no soy solamente guiado por esa razón, sino que yo soy creyente. Y yo sé que esa persona ha celebrado matrimonio con su esposo o con su esposa. ¿Qué deduzco de ahí? Entonces viene la luz de la fe y me da una información importante. Esa pareja es imagen de Cristo y la iglesia. Además, esa persona, ese hombre, pues es imagen de Cristo, esa mujer es imagen de la iglesia, de manera que la traición a ese hombre o a esa mujer es un daño muy grande, porque ellos han querido que Dios reine en su amor. Es como una burla. Le pido a Dios: bendice mi amor, bendice el amor que le tengo a esta mujer, hazte presente entre nosotros. Entonces ya no es solo una ofensa a una persona, por ejemplo a esa mujer, es una ofensa al Dios al que yo invité para que estuviera ahí, para que reinara entre nosotros. O sea que la razón me dice que adulterar es malo, pero la fe me da un motivo ulterior. La fe me revela un motivo ulterior, un motivo más profundo. Y así para muchas otras cosas. Por ejemplo, para matar. Matar es malo, matar es un crimen. Pero si yo pienso que esa persona es imagen de Dios, que esa persona es templo del Espíritu Santo, que esa persona es llamada a una comunión eterna con la Trinidad, me doy cuenta que matar es mucho más grave de lo que yo pensaba. O sea que no hay una disputa, no hay un desacuerdo entre la fe y la razón. Pero la razón sí me aporta algo. ¿Qué? La fe, sí me aporta algo. ¿Qué? Me aporta una mayor claridad y un motivo ulterior. Entonces, para sus apuntes, que veo que toman juiciosamente, para sus apuntes les invito a escribir la siguiente frase. Esto va a sonar así un poco escuelero, pero es útil. Es útil. Escribimos lo siguiente:
todo discernimiento sobre lo bueno y lo malo requiere de alguna forma de luz. Por ahí empezamos. Todo discernimiento sobre lo bueno y lo malo requiere de alguna forma de luz. La luz que nosotros recibimos por naturaleza es la razón. Eso también hay que escribirlo, no se canse. La luz que recibimos por naturaleza es la razón. Ahí puede ir otro punto. La fe no contradice lo que descubre la razón, sino que lo confirma y lo eleva. La fe no contradice lo que descubre la razón, pues entiende, sobre el bien y el mal, sino que lo confirma y lo eleva. La manera, entonces ahí vendría un punto y luego seguimos, la manera como la fe eleva lo que la razón conoce, la manera como la fe eleva lo que la razón conoce, es brindando mayor claridad sobre las primeras causas y las consecuencias últimas. La manera como la fe eleva lo que conoce la razón es brindando mayor claridad sobre las primeras causas y las consecuencias últimas. Por eso decía Santo Tomás de Aquino que la fe es una perfección de la inteligencia, porque la fe viene a confirmar y a elevar lo que ve la razón. La fe no contradice la inteligencia, la eleva. La fe es una perfección de la inteligencia. Entonces, este es el presupuesto antropológico y teológico para hablar de una moral cristiana, esto que ustedes acaban de escribir. Todo discernimiento requiere una luz. Si usted tiene que averiguar sobre si una cosa es buena o es mala, usted necesita una luz. ¿Esa luz de dónde vendrá? Esa luz viene de la razón en primer lugar, que es en parte lo que usted pueda pensar o las razones que usted recoja. No todo se le ocurre a uno, ¿no? Entonces la primera luz es la razón, pero la fe no viene a destruir lo que descubre la razón, lo confirma y lo eleva. ¿Cómo lo eleva? Dando mayor claridad sobre las primeras causas y sobre las últimas consecuencias. Entonces, si yo me doy cuenta que la fuente última del amor entre el hombre y la mujer está en el plan del Dios creador del universo, de inmediato mis ojos se llenan de asombro, mi corazón se llena de respeto y entiendo que hay algo grande, hay algo santo, hay algo bello que está sucediendo ahí. Entonces ya se convierte en una realidad sagrada con la que yo no juego. Yo no juego con ese amor, porque he descubierto que la causa última del amor en la pareja está en Dios. Entonces, al conocer mejor las primeras causas, al conocer mejor las consecuencias últimas, evidentemente puedo tener mayor claridad. Esa frase que ustedes han escrito es el fundamento de teología, de antropología teológica. Lo que ustedes han escrito ahí se llama Fundamento de Antropología Teológica para la Moral Cristiana. Ya le puede poner ese subtítulo ahí antes del parrafito que escribió. De manera que sus apuntes queden bonitos. Usted llega a su casa, mira sus apuntes y dice, un día bien vivido. Entonces, subtítulo, ojalá en rojo subrayado. Subtítulo debe decir Fundamento de Antropología Teológica para la Moral Cristiana. Es esa frase que hemos dicho.
Esa es la frase. Bueno, ¿ha quedado ya completamente respondida la pregunta? Parece que no del todo. Porque la pregunta decía esto: ¿existe realmente una moral cristiana? Y encontrábamos unos escollos, unas objeciones. Esto de presentar objeciones a ustedes no les debe extrañar. Es parte del método de Santo Tomás de Aquino, presentar siempre las objeciones. En cierto sentido, anticiparse a las objeciones. Presentarlas de una manera completa y respetuosa. Es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, una gran objeción frente a la existencia de la moral cristiana, ¿cuál es? La gran objeción es, hermano, si eso que usted llama moral cristiana es ilógico, entonces no obliga. Y si es lógico, no hay que ser cristiano. Ahora, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Entonces ponemos otro subtítulo que dice: respuesta a la principal objeción sobre la existencia de la moral cristiana. O sea, usted se va a llevar cosas muy concretas de aquí. Su tiempo es muy valioso, el mío también. Vamos a llevarnos cosas muy concretas de aquí. Entonces, respuesta a la principal objeción sobre la existencia de la moral cristiana. ¿Cuál es esa principal objeción? La puede poner entre comillas para que se sepa cuál es la principal objeción. Si lo que dice la moral cristiana es ilógico, no obliga. Si usted me dice que haga una cosa que es absurda, eso no me obliga. Si yo le dijera a usted, por ejemplo, los días martes no se debe apoyar el pie derecho en el suelo. ¿Por qué? No, mandato. Usted me mira, me desprecia y sigue su vida caminando como usted siempre ha caminado. Entonces, abre comillas y dice: si lo que manda la moral cristiana es ilógico, no obliga. Punto y coma. Y si es lógico, no se necesita ser cristiano. ¿Cómo se sale uno de esa? Y ahí sí cerramos las comillas porque esa es la objeción. Entonces viene la respuesta. Respondemos, 2 puntos. Respondemos. Vamos a responder a esa objeción. La moral cristiana no es ilógica. Eso está claro, no es ilógica. La moral cristiana no es ilógica. Pero la lógica de lo que prescribe requiere con frecuencia luces superiores a las de la razón. La moral cristiana no es ilógica, no es absurdo lo que Dios pide, no es absurdo lo que Dios quiere, no es absurdo lo que predica la iglesia, no es absurdo, pero la lógica, las razones necesarias para comprender lo que prescribe la moral cristiana requieren con frecuencia luces superiores a las de la razón humana. Piense usted, por ejemplo, esto, lo que sucedió en aquella universidad en Kenia. Un grupo de fundamentalistas entra a la universidad, Dios nos preserve aquí, armados, y empiezan a decirle a la gente: ¿usted es cristiano? Y al que va diciendo que sí, lo van matando. Esto sucedió hace 1 o 2 años en Kenia, África. Hagámonos esta pregunta: ¿tiene lógica que una persona en la flor y belleza de su juventud, lo cual no cobija aquí a todo el mundo, pero hay algunos que sí, tiene sentido que una persona en la flor de su juventud, teniendo todo por delante, sabiendo que lo van a matar, diga: yo no voy a negar a Jesucristo? ¿O sea que usted es cristiano? Sí. Una ráfaga acaba con esa vida. Ahora hagámonos esta pregunta: ¿es eso lógico?
Respuesta: con la sola lógica de la razón humana, probablemente no. Probablemente no. Sería muy difícil de justificar. Tal vez tendrías que decir que es lógico que una persona muera por sus convicciones y sus convicciones eran esas. Pero supongamos que entra otro con una ametralladora y dice: voy a asesinar a todos los que crean que existe un círculo cuadrado. Y se para por ahí un loco y dice: yo creo que hay un círculo cuadrado. ¿Estás seguro de que existe un círculo cuadrado? ¡Lo voy a matar! Sí, el círculo cuadrado existe. Una ráfaga acabó con su vida. Uno se da cuenta que si uno pretende presentar como razón válida para hacerse matar que la persona tiene unas convicciones, estamos presentando como equivalentes morir por Cristo o morir por el círculo cuadrado. No debe ser lo mismo. Entonces eso es lo que decimos ahí. La respuesta a la objeción, ¿cuál es? Lo que prescribe la moral cristiana no es ilógico, pero la lógica de lo que prescribe la moral cristiana muchas veces solo se percibe con una luz superior a la de la razón. Piense lo que ha sucedido en la legislación de familia en los últimos años. Un muchacho se casa con su amada y hermosa novia. Él tiene 26 años, ella tiene 24. A esas edades la gente suele ser bonita, aunque hay excepciones. Se casan, una pareja bella, la vida les sonríe, con mucho esfuerzo están sacando algunas cosas adelante. De repente, un cáncer. Después de larga agonía, esta mujer muere a los 27 años de edad. ¿Cómo puede morir una persona de 27 años? ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, por Dios! Cuando el hombre se dio cuenta que ésta tenía su cáncer, cosa que se le detectó al año y 2 meses de casados, él le pidió el divorcio. O sea, él se dio cuenta que ese barco se estaba hundiendo, entonces la dejó que se muriera sola o con su mamá o con quien quiera morirse, pero yo quiero ser feliz con una mujer que no esté tan enferma, que no sea tan problemática, que siga siendo bonita, que me quiera mucho y con la que yo pueda ser feliz. De manera que al año y 6 meses consiguió el divorcio, porque hay muchos países donde el divorcio se va volviendo divorcio express, como hizo ese desastre de España llamado José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero logró que se volviera ley en España el divorcio express. Entonces, divorcios como el que les estoy contando son relativamente fáciles de conseguir. De manera que este hombre se casó, supuestamente quería mucho a su amada, pero cuando vio que era cáncer, que era terminal, que el asunto era de pasar noches de vigilia, que la vida sexual por supuesto se acabó, que los paseos se acabaron, que los restaurantes se acabaron. Cuando se acabó todo eso, y cuando ella empezó a ponerse fea, entonces él dijo: no, yo no voy a estar al lado de un cadáver aquí, yo más bien me divorcio. Y resulta que eso estaba aprobado en muchos lugares. También en Colombia, si usted lo pelea lo suficiente, puede lograr un divorcio en esas condiciones, porque ella estaba muy enferma. Yo no quiero estar con ella. Es decir, la sociedad admite como razón que nadie está obligado a estar al lado de una persona así. Eso se admite como razón. Pero yo ya puedo ver en los ojos de ustedes y en la tristeza de sus rostros que ustedes no están de acuerdo con ese comportamiento. ¿Qué significa no estar de acuerdo con ese comportamiento? Significa tener a un hombre joven 2 años cuidando a una enferma hasta que se muere. ¿Cuáles podrían ser las razones para
cuidar a una enferma 2 años hasta que se muere sin obtener ningún beneficio que sea más o menos tangible. Es muy difícil encontrar razones humanas para eso. Por eso precisamente la ley civil permite esa clase de divorcios, para no encadenar a las personas a esa clase de relaciones para las cuales es muy difícil obtener una razón válida. Pero si usted es cristiano, seguramente le costará mucho trabajo algo como eso, seguir en esa convivencia y en esas circunstancias, pero estoy seguro que usted encontrará motivos para hacerlo, si usted es cristiano. Si usted realmente tiene a Cristo en su corazón, usted encontrará motivos para hacerlo. Eso es lo que queremos decir ahí. Entonces, según la ley civil, la persona no está obligada a permanecer al lado de un enfermo terminal hasta que muera. Ni siquiera está obligado a permanecer casado con esa persona. Esa es la ley civil. Pero el que tiene una luz superior se da cuenta, aunque no haya restaurantes, aunque no haya paseos, aunque haya tantas noches incómodas, aunque haya tantos días de hospital, aunque haya tanta pérdida económica, aunque no haya los deleites del sexo, este es mi lugar al lado de ella. Tiene un motivo superior. Eso es lo que significa la moral cristiana. Entonces la moral cristiana no es ilógica, es lógica. Pero para percibir plenamente la lógica de la moral cristiana, se necesitan luces muchas veces superiores a las de la razón. Por eso muchas cosas que prescribe la Iglesia se pueden argumentar racionalmente, pero casi nadie las obedece. El problema no está en la calidad de la argumentación. El problema está en que la claridad interior que va unida a la fuerza interior para vivir ese precepto, la persona no lo tiene. Y esto en ningún campo me parece que se nota tanto como se nota en el campo de la moral sexual. Haga usted la prueba de explicar a una pareja de novios por qué es inmoral el uso de anticonceptivos, teniendo en cuenta todas las fornicaciones que hacen. Empecemos por ahí. Trate de explicarles que tener sexo sin casarse es malo. Trate de explicarles eso. Y sí, claro que hay razones que usted puede presentar, pero si la persona no tiene una luz superior, no lo logra. No lo logra usted fácilmente. Trate de explicarle a una persona que siente que un embarazo a destiempo le va a dañar la carrera, le va a dañar la figura, le va a dañar su honra, le va a dañar su nombre, le va a dañar su relación con la familia, incluso le va a dañar la relación con el novio. Muchas mujeres abortan por no disgustar al que las embarazó, al mismo que las embarazó. Entonces realmente lo que están haciendo es: matemos a nuestro hijo para poder seguir nosotros. Pero trate de explicarle a esa mujer, trate de explicarle. Es muy difícil. Bueno, entonces, la pregunta era, ¿existe una moral cristiana? Respuesta, sí. ¿La moral cristiana es ilógica? No. Entonces es lógica. Claro que sí. Pero si es lógica, entonces es racional. No necesariamente. Puede que sea suprarracional. Y por favor, esto apréndanselo. Existe lo racional, lo irracional y lo suprarracional. Si vamos a hilar más delgado y haciendo un poco de filosofía, se puede hablar de que existe lo irracional, lo arracional, una palabra rarísima. Lo arracional es lo que no tiene razón, para lo cual no existe una razón, lo propio sería el azar. Lo irracional es lo contrario a la razón, lo arracional es lo que no tiene razón. Lo racional es lo que tiene razones y lo suprarracional es lo que está por encima de la razón humana. Por lo menos existen esos 4. Entonces, ¿existe la moral cristiana? Sí. ¿La moral cristiana es ilógica? No. Entonces, ¿es lógica? Sí. Entonces, ¿yo debo entenderla con mi razón? Depende. Si te quedas solamente con tus razones,
Si no está tu razón iluminada por la fe, probablemente te quedas corto. Pero entonces usted quiere que yo crea en gnomos, hadas y el espagueti volador. No. Hay una luz superior que no contradice a la razón, que la lleva a una mayor perfección. Y eso es lo propio de la fe. Nunca admitan ustedes conflicto entre razón y fe, porque ese conflicto es artificial. Fue inventado en el siglo XVIII, básicamente para quitarle influencia social a la iglesia y para darle entrada a una nueva clase social que era conocida como la de los intelectuales. Es la entrada de la ilustración y del enciclopedismo. Entonces, mis hermanos, ¿la moral cristiana es lógica? Sí, pero es lógica con una lógica superior, una lógica que incluye lo suprarracional, porque la fe no viene a anular, la fe no es antirracional, la fe no es irracional, la fe es suprarracional. Sobre ese tema de la razón y la fe hay tantas cosas interesantes que se han dicho y que se pueden estudiar, pero por el momento vamos a dejar esa conversación de ese tamaño, lo cual no significa, no se alegren mucho, no hemos terminado todavía. Es una pregunta que teníamos que resolver. La pregunta es, ¿existe una moral cristiana? Ya tenemos una respuesta, sí. Usted ya se dará cuenta entonces que la moral cristiana continuamente tiene que apoyarse en la razón. Y continuamente tiene que apoyarse en la luz de la fe. Porque la moral cristiana, como toda la teología, utiliza la luz de la razón y utiliza la luz de la fe, que no se contradicen. Entonces, según eso, pasamos al siguiente subtítulo, son 17 subtítulos. Pasemos al siguiente, que creo que es el tercero. El tercer subtítulo dice lo siguiente: estructura jerárquica de la moral. La moral tiene una estructura jerárquica. Ese es un tema muy interesante. Bueno, a mí realmente todos estos temas me parecen apasionantes porque la teología, la predicación, la fe se han convertido en mi vida. Entonces me parece apasionante. Yo creo que a ustedes también les interesa mucho, porque si uno, después de un día de trabajo, viene a aguantar hambre en un salón, quiere decir que le interesa. Bueno, sigamos. Entonces, estructura jerárquica de la moral. Afirmamos lo siguiente: las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango. Las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango. No tienen todas el mismo rango. Y esto hay que entenderlo en tres sentidos. Que no tienen el mismo rango, hay que entenderlo en tres sentidos. Vamos a explicar rápidamente los tres sentidos. Primero, hay decisiones que tienen que ver con cosas leves o breves, mientras que otras tienen que ver con cosas graves y duraderas. Y ahí se ve que hay distintos rangos, ¿cierto? Hay decisiones que son decisiones leves y breves. Yo me imagino, por ejemplo, una muchacha de hoy pensando, bueno, ¿me llevo el pantalón que tiene descosida la rodilla derecha o el que tiene descosida la rodilla izquierda? Esa decisión no es demasiado trascendente, es una decisión leve y breve, no tiene mayores implicaciones. Estudio educación física, estudio música, estudio ingeniería, me dedico a trabajar. Esas son decisiones mucho más importantes. Entonces, las decisiones humanas no tienen todas el mismo rango, lo cual es clave, esta distinción es clave. En primer lugar, no tienen el mismo rango porque hay unas que son leves y breves y hay otras que son graves y duraderas. Hay decisiones que pueden afectar el resto de su vida. Algunas personas lamentan durante años y a veces el resto de su vida algo que hicieron. Quiere decir que hay decisiones que pueden tener un alcance
sumamente grande. Segundo, dijimos que esta frase del distinto rango se puede entender en distintas formas. Segundo, hay decisiones que afectan unas pocas personas y otras que afectan muchas personas. Y ese también es un rango. Ese también es un rango. ¿Eso qué significa? Que cuanto mayor sea la responsabilidad social de una persona, pues más debe tener cuidado con lo que decide. La repugnante Corte Suprema de Justicia de Colombia, carente de coherencia en muchísimos temas, ha dado a luz la última joya, la reglamentación de la eutanasia infantil. Esa decisión afectará a millones de personas durante muchísimos años. Claramente es una decisión que tiene un rango altísimo y que tiene una capacidad de daño inmenso. Entonces uno debe entender que hay decisiones que tienen un rango pequeño, como por ejemplo, bueno, ¿qué? ¿Empanada o pastel de pollo? Eso tiene un rango pequeño y afecta solo a una persona. Hay decisiones que afectan a muchísimas personas. Dice el apóstol Santiago en su carta: no quieran todos enseñar, porque los que enseñamos vamos a tener un juicio más severo. Por eso, porque hay una mayor responsabilidad, porque vas a afectar a más personas. Algunos de ustedes son o van a ser misioneros. Tengan mucho cuidado con lo que hacen. Los profesores de teología, los sacerdotes, tomar un micrófono no es tomar un micrófono. Tomar un micrófono es tomar una responsabilidad que puede ser muy grande. ¿Cuántas personas carentes de suficiente claridad buscan una orientación en el sacerdote? ¿Esto estará bien? ¿Voy bien? No se preocupe por eso. No le ponga tanto problema a eso. Usted tranquilo. Simplemente usted es así. Usted tiene una gran responsabilidad. Porque así como hoy le habló a ese muchacho o a esa chica, mañana le habla a otros, o después usted da una homilía. Cuidado. Hay una responsabilidad, las decisiones tienen rangos. Pero sobre todo, tercer punto, este grupo me cae bien porque toma apuntes. Tercer punto, hay decisiones que marcan o determinan otras decisiones. Es decir, que las decisiones tienen como la estructura de un árbol. Y si usted toma esta rama, eso tiene unas consecuencias. Y si toma esta otra, eso tiene otras consecuencias. Entonces hay decisiones que marcan o determinan mucho a otras. Eso es grave. Eso es grave. Lo cual, entonces, después de que escribió esos 3 puntos aparte, usted escribe lo siguiente: esto nos hace pensar que existen opciones que son realmente fundamentales. Esto nos hace pensar que hay opciones que son realmente fundamentales y que el esclarecimiento de esas opciones fundamentales es esencial para la moral cristiana. Es decir, que uno de los objetivos principales en la moral cristiana es ayudarte a esclarecer cuáles son tus primeras decisiones, cuáles son los grandes nudos. Nos sigamos con la analogía del árbol. ¿Cuáles son las grandes ramas? Las decisiones fundamentales tuyas. ¿En dónde te estás apoyando? Es tarea de la moral fundamental esclarecer esas decisiones fundamentales, esos principios fundamentales.
¿Cuáles serán los principios fundamentales de una persona? Muchas veces la gente no se da cuenta cuando tomó las decisiones más importantes de su vida. Yo quisiera que usted también escribiera esa frase que parece anecdótica. Muchas veces las personas no se dan cuenta cuando tomaron las decisiones más importantes de su vida. Hay gente que cree que uno toma las decisiones más importantes después de una sesuda reflexión. Ojalá fuera así. Para eso se hacen buenos retiros espirituales, para eso se hacen buenos cursos de espiritualidad, de teología, para que la gente tome conciencia de sus decisiones. Pero la mayor parte de la gente no sabe cuándo tomó las decisiones. Pero ahora agregue esta frase: y sin embargo, esas decisiones están obrando en nosotros y a través de nosotros. No sabemos cuándo las hemos tomado, y sin embargo esas decisiones nos están manejando la vida. Por eso es papel tan importante de la moral fundamental, ayudarle a uno a aclarar cuáles deberían ser. Entonces puede agregar esta otra frase: podemos decir que la moral fundamental trata de esclarecer cuáles deberían ser nuestras decisiones fundamentales. Repito la frase: podemos decir que la moral fundamental debe ayudarnos a esclarecer cuáles tendrían que ser nuestras decisiones fundamentales, nuestros principios básicos. Porque a mí eso me escandaliza, yo no sé usted, a mí eso me escandaliza, que la gente no sabe cuándo tomó las decisiones más importantes, no sabe. Y le voy a contar historias, una o dos, sobre cómo es cierto lo que le acabo de decir. Piense usted, por ejemplo, un muchachito, un jovencito, que cuando era aún más pequeño, enclenque, desnutrido, pobre y un poco bruto, sufría en su clase lo que ahora llamamos bullying, conocido también en Colombia con la expresiva palabra de matoneo. Es decir, era una persona de la que todo el mundo se burlaba, lo despreciaban, a veces en cosas que parecen sencillas, pero que son terriblemente humillantes, ¿no? Una vez tenían que presentar un trabajo, una obra manual, una maqueta, y un compañero le quitó el trabajo y arrancó la etiqueta y dijo: no, esto lo voy a presentar yo. Un robo. Y el otro trató de explicar, el profesor no le creyó, se sintió humillado, sintió rabia y así muchas cosas. Un día que alguno de sus compañeros lo trata como con violencia y se va a burlar, este hombre siente que se le ha llenado la medida, acumula toda la fuerza de su alma en estos nudillos y le da un golpe tan brutal al que lo estaba molestando que le produce una fisura, no fractura, pero sí fisura en el maxilar, o sea, a punto de partirle el hueso. Un puñetazo brutal, se le hinchó la mano al otro. El que recibió ese golpe espantoso sacó como conclusión que era mejor no volverse a burlar de ese otro que era chiquito, feo, acomplejado y un poquito disminuido. Pero ¿qué es lo grave? Que este señor se dio cuenta que había una manera de parar la burla. Y ese día, sin darse cuenta, tomó una decisión: no me voy a dejar de nadie. Pero esa decisión no la tomó conscientemente, eso le quedó escrito en el corazón. Y de ahí en adelante, cualquier persona, aún de una manera sencilla, que pretendiera hacerle un chiste o algo, de inmediato encontraba una respuesta agresiva en él. ¿Por qué? Porque ese día le quedó incorporado un principio en su vida. Un principio en su vida. Yo conocí una vez una muchacha que decía: yo pienso que yo soy como una aspirina, decía ella. ¿Por qué aspirina? Porque ella sentía que la gente la buscaba únicamente para desahogarse,
para decirle sus historias, y ella pues era como buena para eso de escuchar y de aconsejar. En el fondo era una persona que se sentía muy sola y muy indigna de ser amada. Y entonces ella pensaba, no, pero yo soy una aspirina. Se miraba a sí misma de ese modo. En el fondo ella creía, yo no tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a tener una pareja, soy, no sé, o demasiado alta, o demasiado baja, o demasiado gorda, demasiado flaca. Las mujeres siempre se están quejando de algo, eso se sabe que es así. Pero esta muchacha entonces realmente tenía claro, yo no soy digna ni de felicidad ni de amor, yo soy una aspirina. ¿En qué momento llegó ella a esa conclusión? En algún momento de su juventud. Parece que tiene que ver con el hecho de que la mamá las abandonó a ella y a una hermana. Esta quedó prácticamente a cargo de su hermana. El papá se volvió a casar y ella se dio cuenta que lo único que ella tenía que hacer era evitar que hubiera más problemas y más peleas. Pero renunció de alguna manera a su dignidad y a su felicidad. Entonces las personas tomamos muchas decisiones así y uno no es consciente de las decisiones que ha tomado, no es consciente. Uno no es consciente de cuál fue el día en el que uno dijo, en el que uno llegó a la conclusión y dijo, pues yo no sé, si esto sigue así yo un día me pego un tiro. Y llegó a esa conclusión. Y hay gente que lo dice en serio y hay gente que se mata. Hay gente que se mata. Y otro llega a la conclusión, no, yo sí me hago matar por eso, y se hacen matar por eso. Y otro llega a la conclusión, mire, todo el mundo engaña. Si no miento yo para ganarme esta plata, el que venga se la va a ganar, mejor me la gano yo. Y la gente va vendiendo su alma y va vendiendo sus principios así. Entonces uno de los trabajos principales, uno de los objetivos principales de un buen curso de moral fundamental, sobre todo para laicos, ¿cuál es? Ayudar a esclarecer tus principios, porque tú mismo no sabes cuáles son tus principios. Uno los descubre, a veces es sobre la marcha. El muchachito ese acomplejado que aprendió a pelear y a reventarle la cara a cualquiera, ese muchachito se dio cuenta que tenía dentro de sus principios, no me dejaré de nadie, y si me matan, me matan. Pero no me dejo de nadie. Él descubrió eso un día en el que se burlaba de él una compañera, una mujer, y el hombre se va encima y la agarra para destrozarla, pero se siente mal, es una mujer, es mucho más débil. Entonces la suelta, la tira contra la silla. Y ahí empieza a preguntarse, ¿yo por qué soy así? Y cuando empieza a preguntarse, ¿yo por qué soy así? Llega a la conclusión, es que yo tengo un principio de vida que se llama, no me voy a dejar de nadie. ¿Qué tal que uno pudiera hacer la lista de los principios reales que uno tiene, principios reales de vida? La lista verdadera, es decir, lo que determina en realidad su vida, sus prioridades reales. ¿Qué tal que uno pudiera hacer la lista de las prioridades reales, lo que realmente manda en mi vida? Un buen curso de moral fundamental debería servir para eso. Añada otro subtítulo, y creo que vamos a dejar ese como último, porque no les gustó la idea de los 17. Añado otro subtítulo que lo vamos a llamar algunos principios fundamentales. La idea ¿cuál es? Si uno hace un buen curso de moral católica, moral cristiana católica, la idea ¿cuál sería? ¿Sabe cómo sería un curso bonito? Un curso así bien hecho. Sería un curso que uniera la parte existencial, la parte teórica y la parte práctica. La parte existencial significa cómo ha sido su vida y qué ha regido su vida. La parte teórica sería, a la luz de la razón y de la fe, cómo podría y debería ser mi vida. Y la parte práctica sería, cómo me educo y qué ejercicios hago para realmente vivir como tengo que vivir.
ese sí sería un curso. Eso es lo que llaman un cursazo. Todavía no tenemos ese tipo de curso. Todavía no tenemos ese tipo de curso, pero por lo menos saber, ¿cierto?, cómo tendría que ser un buen curso es algo muy útil. Además, usted puede hacer ejercicios de esta clase, sobre todo los ejercicios existenciales, si usted hace buenos retiros espirituales. Uno de los propósitos en unos buenos ejercicios espirituales, ¿cuál es? Que usted aclare qué es lo que realmente le mueve a usted, qué es lo que realmente busca. A veces en los ejercicios espirituales, a veces en un día o 2 días o 3 días de retiro, las personas descubren cosas que los dejan en shock. Las personas descubren cosas como, oiga, yo me he pasado la vida mendigando. Terrible, terrible, me he pasado la vida mendigando. Porque para mí, lo único importante, el valor más grande es sentirme amado o sentirme amada. Ese es el valor más grande. Y como no he encontrado eso, entonces yo me humillo, me arrastro, dejo que dispongan de mí, dejo que me usen, porque tengo ese valor, porque tengo ese principio fundamental, pero no lo he sabido aplicar. Entonces, un buen retiro espiritual sirve para eso. Yo he dado un par de veces un semestre completo de moral fundamental y realmente yo sueño con que un día se pueda dar un curso así como les digo: dimensión existencial, dimensión teórica y dimensión práctica. Sería un curso muy bonito, me parece, muy útil. Entonces, hablemos de principios, algunos principios que nos ofrece la moral cristiana y católica, principios que vale la pena que usted los tenga ahí y se deje confrontar un poquito. Vamos a escribir algunos de esos principios. Primero y fundamental, lo bueno y lo malo existen y en principio pueden ser conocidos. Parece una tontería, ¿no? Existe lo bueno y existe lo malo. En ese mismo punto 1 yo le invito a que agregue la siguiente frase: la existencia objetiva de lo bueno está en relación directa a la naturaleza de cada ser. Cambié de opinión. ¿Sabe que esa frase debería ser el número 2? No el 1, sino el 2. O sea, la frase 1 es: lo bueno y lo malo existen y pueden ser conocidos. Y el número 2 es: la existencia, o esta existencia de lo bueno y de lo malo, ¿cómo fue que dijimos? Está en conexión directa con la naturaleza de cada ser. Tres, en otras palabras, hay un bien propio de cada ser. Y el conjunto de los bienes propios de cada ser es lo que llamamos ley natural. Es el punto número 3. Hay un bien propio de cada ser. Y el conjunto de los bienes de cada ser es lo que llamamos ley natural. Cuatro, el bien que descubrimos a través de la ley natural es el bien que ha de ser objeto de nuestro comportamiento. El bien que descubrimos a través de la ley natural ha de ser objeto de nuestro comportamiento, objeto o meta de nuestro comportamiento. ¿Cómo lo descubrimos? Ya hemos dicho, ¿no? A través de la razón y la fe. Entonces miramos, ¿cuál es el bien propio de un águila? El bien propio de un águila, yo lo descubro viendo cómo es el águila. Me doy cuenta que el águila no tiene aletas. Me doy cuenta que el águila tiene hambre. Me doy cuenta que el águila duerme.
Me doy cuenta de las características del águila. Entonces, después de que he estudiado un poco cómo es el águila, cuáles son sus posibilidades y potencialidades, me doy cuenta que meter a un águila en una reja de 2 metros por 2 metros por 2 metros es un crimen. Jamás podrá volar. Me doy cuenta que hay un bien que es propio del águila, volar. Y me doy cuenta que encerrar a un águila en una, ¿cómo se llamaría eso? En una jaula de 2 por 2 por 2 es un crimen. ¿Cómo lo descubrí? Descubriendo el bien propio del águila. El bien propio del águila, más el bien propio de la rana, más el bien propio del oso panda, más el bien propio del conejito, más el bien propio de la vaca, más el bien propio del eucalipto. Pero sobre todo, más el bien propio de todos los seres humanos. Eso es lo que llamamos. ¿Llamamos qué? Ley natural. Entonces es papel de la razón humana examinar los entes y ver cuál es su bien propio, y al descubrir los bienes propios de los distintos seres, me doy cuenta de lo que es la ley natural. Entonces la ley natural la descubro a través de la razón y de la fe. Y decía el último punto, ¿cuántos puntos llevamos ahí? 4 es. Decía el cuarto punto, que lo que descubro a través de la ley natural ha de ser el objeto o meta de mi comportamiento. Entonces yo me doy cuenta que si tengo un águila, que en ese caso no es light, si tengo un águila, entonces veo que esa águila no la puedo tener encerrada en una jaula de 2 por 2 por 2. Entonces viene el punto número 5. El derecho legítimo de los otros seres implica deberes míos. Si tú tienes el derecho a la vida, yo tengo un deber, respetar tu vida. O sea, es la correlación que hay entre ¿qué? ¿Entre qué? ¿Cómo se llamará eso? Respondan, porque si no esto se alarga. ¿Entre qué? Entre derechos y deberes. O sea, hay una correlación. Y es muy mala idea cuando solamente se exaltan los derechos y nadie habla de deberes. Porque resulta que los derechos míos implican deberes para ti, y los derechos tuyos implican deberes para mí. Entonces hay una correlación entre derechos y deberes. Siguiente punto, que es de Santo Tomás de Aquino. Ese será el número ¿qué? 6. La valoración completa de un acto humano requiere tener en cuenta el objeto, la intención y las circunstancias. Tener en cuenta el objeto, la intención y las circunstancias. El objeto es muy importante, que es lo que la persona quería hacer. La intención es importante también. ¿Por qué quería hacerlo? Las circunstancias son importantes. En un momento dado, entonces puede agregar, ese sí creo que es mejor agregarlo ahí. No, eso, hagamos otro número. Y el otro número es 7. Por su condición de valoración, los actos humanos, aunque tengan un valor objetivo, pueden tener atenuantes y agravantes. Entonces, por ejemplo, que un ser humano le acomode un puñetazo brutal al otro, eso fue lo que hizo. El objeto, porque son 3, objeto, intención y circunstancias. El objeto es lo que hizo. La intención es por qué lo hizo. Las circunstancias es en qué contexto lo hizo.
Esas son las 3 preguntas para valorar un acto humano. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Que incluye el para qué, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y en qué circunstancias? ¿En qué contexto? Entonces, ¿qué hizo? Le dio un puñetazo brutal al otro. ¿Por qué lo hizo? Porque el otro llevaba muchísimo tiempo ofendiéndolo, tal. ¿En qué circunstancias? Con ira e intenso dolor. Uno se da cuenta que ese puñetazo, aunque no es algo seguramente digno de aplaudir, tiene atenuantes. Ese sería el punto número ¿cuánto? Punto número 8. Pero nunca deben confundirse los atenuantes o agravantes con la llamada ética de situación. Nunca deben confundirse los atenuantes o agravantes con la llamada ética de situación. La cual elimina completamente la objetividad del comportamiento humano. En la ética de situación es una exageración, o la moral de situación. Se utilizan las 2 expresiones. La moral de situación no debe confundirse con la moral de situación, la cual elimina completamente la objetividad del comportamiento humano. Entonces, según la moral de situación, realmente ninguna cosa es totalmente buena, ninguna cosa es totalmente mala, todo depende de las circunstancias. No, tampoco. Entonces, ¿cuál es la moral clásica? Yo le estoy dando aquí la moral clásica católica. ¿Cuál es? Que el comportamiento humano se rige por normas objetivas. Esas normas objetivas son las que determinan el objeto. Pero en la valoración del acto humano está en el objeto. ¿Qué más dijimos? La intención y las circunstancias. Y por el lado de la intención y las circunstancias usted puede tener atenuantes o agravantes. Sin embargo, atenuantes o agravantes no deben llevarnos a una moral de situación. Porque la moral de situación, ¿qué es? La eliminación completa de la objetividad. ¡Auch! La eliminación completa de la objetividad. Ese es el peligro de la moral de situación. ¿Ese era el número cuánto? Número 9. El número 9 afirma lo siguiente. El comportamiento moral humano no es completamente individual. Tanto el bien como el mal crean sus propias estructuras. El comportamiento humano no es completamente individual. Tanto lo bueno como lo malo crean sus propias estructuras. Crean sus propias estructuras, las cuales adquieren un cierto carácter de existencia social y de objetividad. Las cuales adquieren un cierto carácter de existencia social y de objetividad. Eso es lo que el Papa San Juan Pablo II llamaba, por ejemplo, estructuras de pecado, ¿no? Se crean ciertas estructuras. El comportamiento humano no es completamente individual, no somos islas. Nosotros estamos con otros seres humanos y con esos otros seres humanos nosotros creamos estructuras para el bien o para el mal, y esas estructuras llegan a tener una cierta objetividad y una cierta existencia social. Ejemplo, piense usted en la política. Muchos jóvenes renuncian a una carrera política porque sienten no hay manera de avanzar ahí. Es decir, está tan viciado el sistema que resulta prácticamente imposible avanzar. Se llaman estructuras de pecado. Son temas para estudiar. Cada una de esas frasecitas que hemos dicho es un tema para estudiar. Y la frase número 10, y con esto terminamos. Según la moral cristiana,
cada acto correcto, según la moral cristiana, cada acto correcto es un avance hacia la plena felicidad. Cada acto correcto es un avance hacia la plena felicidad que tiene su comienzo en la tierra, pero su realización solo en el cielo. Que tiene su comienzo en la tierra, pero su realización solo en el cielo. Ahí hay material para estudiar, ahí les queda un material para que piensen, analicen, hagan sus retiros, lloren sus pecados, cambien de vida, cambiemos de vida, mejoremos la vida, respondamos mejor al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.